Bueno, pues lo que usted ve es que este asunto de los recortes al presupuesto y al gasto se ha convertido, al menos en este panel, en este grupo, en un pequeño debate sobre la orientación general de la política económica de este país. Si la política económica ha dado los resultados que se supuso iba a dar, digamos, en los últimos, ¿qué digamos? 20 años, 25 años, desde que tuvimos los ajustes ordenados por el Fondo Monetario Internacional y todo eso que llamaron el consenso de Washington y la incorporación de nuestra manera de hacer la vida económica en los parámetros de la globalización dominante, o si eso ha sido un fracaso y estos recortes y esta situación actual es la exhibición y la muestra de ese fracaso. Yo quisiera que ustedes concluyeran con un pequeño punto de vista sobre lo que aquí se ha dicho en relación con la posición de cada uno de sus partidos, tal como la expresaron al principio de la conversación. Por favor. Con gusto, Rafa. Yo primero quiero decir que yo festejo la reforma fiscal. Efectivamente, hay mucha gente que no le gusta, que le incomoda, porque hoy el pago de impuestos, por supuesto, que es más importante. Pero yo creo que la recaudación que ha habido tan importante ahora en el gobierno, sin duda ha sido una gran parte por la evasión fiscal. Lo que ha hecho el gobierno es poner mucho más estrictos las reglas para poder hacer una contribución, y lo cual yo coincido totalmente. Por otro lado, hablamos del Poder Ejecutivo. Yo no creo que el Poder Ejecutivo es algo que existe. También existe el Congreso, también existe el Poder Judicial, también existen los partidos políticos. Entonces yo quiero exhortar a todos los compañeros, porque todos estamos criticando la actuación del gobierno, todos estamos criticando lo que está haciendo, pero al final de cuentas ya lo hizo cuando se autorizó el presupuesto, lo vuelve a hacer de abrochar el cinturón. Yo creo que es justo que los demás poderes también pongan su grano de arena y los partidos políticos también lo hagan. Creo que estamos recibiendo una cantidad muy importante, y es el momento que no de criticar, que demostremos que efectivamente queremos hacer algo por nuestro país. Qué mejor momento que estamos viviendo, repito, no nada más está el gobierno, es el Poder Ejecutivo, hay otros poderes que tenemos que ser corresponsables de lo que está pasando en este país. Gracias, diputado. Por favor. Sí, toda devaluación del peso anterior que ha existido en la historia venía aparejada de una gran crisis en la ciudadanía que se resentía de manera transversal. Esta devaluación del peso, gracias a la política económica, gracias a el Banco de México de manera independiente, la Secretaría de Hacienda apretándose el cinturón, como bien dice el diputado, en su gasto corriente, ha permitido que mantengamos una inflación que no esté afectando directamente a los bolsillos de la ciudadanía de una manera importante. Pero el llamado que hacemos desde el Partido Verde es que no solo el Ejecutivo Federal haga esa responsabilidad de apretarse el cinturón, también están los estados, lo tienen que hacer, y los municipios. Ahí también tenemos que trabajar, porque el gasto corriente tiene que bajar en todos los órdenes de gobierno. Muchas gracias. Diputado, por favor. Gracias. Agradecer, y entendemos esta preocupación de la ciudadanía. Y es justo lo que está preguntando. ¿Qué están haciendo nuestros representantes ante este escenario que a nadie le gusta, a ninguno de los que estamos aquí presentes? El tema de menores ingresos, resultados de una caída en el precio del petróleo. Ante esta realidad, ¿qué hacer? Es una actitud que no genere una escalada de precios, como periodos que aquí se mencionaron, que no genere una pérdida del poder adquisitivo del 20-30% en el patrimonio de las familias, que no genere una incertidumbre de inversión tal que se caiga el Producto Interno Bruto en 5 o 7 puntos, como ya nos ha sucedido, y que por el contrario se siga hablando de crecimiento superior al 2%, como se estableció aquí, que con todas las adversidades es el mayor crecimiento de las economías de América Latina. Esta es la parte que nos corresponde ver y trabajar hacia el futuro, porque eso es lo que está esperando, sin duda, una ciudadanía preocupada, a la cual, por supuesto, que entendemos en esta preocupación. Muchas gracias. Diputada, por favor. Con mucho gusto, Rafa. Bueno, yo quisiera conminar aquí a todos los presentes y a los grupos parlamentarios. Creo que tenemos que asumir con seriedad la responsabilidad que tenemos en la materia del presupuesto, que es una facultad exclusiva de esta Cámara, y en materia de la fiscalización de la cuenta pública. Ahí
hay muchos insumos para enderezar el rumbo de este país. Yo diría que si nos apegamos a lo que estrictamente dicen nuestras leyes, no estaríamos cayendo en estas circunstancias tan complicadas en términos de la economía y de la inversión pública y también de la inversión social. Creo que si bien se han adoptado algunas medidas para controlar o contener la inflación, pues no podemos estar aplaudiendo. Creo que hay muchas cosas todavía que cuidar. El tema de la deuda, a mi grupo parlamentario le preocupa sobremanera. El tema de las reservas, el uso que se les está dando, ¿verdad? Cómo se va a controlar finalmente, si va a seguir siendo garantía las reservas de la paridad cambiaria, y cómo protegemos la economía de las familias mexicanas. Hoy por hoy, quizá un tema que no abordamos fue el de la volatilidad que están teniendo también en los mercados internacionales, los precios de los alimentos, de las materias primas, llámese el jitomate, el frijol, en fin, que finalmente merman el poder adquisitivo de las familias. Creo que hay mucho por hacer en esta Cámara y de veras, si lo hacemos con mucha seriedad, estamos un paso adelante. También unirnos en el tema anticorrupción. Yo creo que un lastre que cargamos todos, que carga Pemex, que carga la administración pública en su conjunto, los tres poderes, como ya se dijo aquí, porque no es exclusivo del Ejecutivo, es la corrupción. Y yo creo que en la medida también que de manera decidida la combatamos, podemos pensar en avanzar. Ya están ahorita mismo en el Senado, ya están metidísimos en eso, ¿no? Dicen. No más que no sea simulación. Yo veo mucha simulación. Lo digo con pena. Un día de estos hacemos otro programa sobre Así es. sobre la corrupción, que es un tema, interminable, y ojalá que algún día sea un tema ya deje de ser invariable. Pero por favor, diputado. Con mucho gusto. El recorte busca sin duda equilibrar las finanzas públicas de la nación, pero como lo dije en la primera intervención, hay varias formas de aplicarlo. El recorte, a nuestro juicio, se debió de aplicar primero en el gasto lujoso de transportación aérea y terrestre de la jerarquía política del gobierno en nuestro país. Se debió de recortar el gasto de las cenas con caviar y champán que hacen algunos servidores públicos federales y que ha sido expuesto por trabajos periodísticos, el gasto en cenas, en vuelos y en hoteles de primera clase, que también han evidenciado investigaciones periodísticas, y también se debe de recortar en gastos como seguros de gastos médicos mayores que se tienen en esta Cámara de Diputados y en otras instituciones, como aquí se ha mencionado. Después de que se haga el recorte en todos estos excesos, entonces podría pensarse en otros rubros. No debiera de recortarse nunca el gasto público en el gasto de inversión y en los programas sociales. Muchas gracias. Por favor, diputado. Sí, bueno, yo coincido. Creo que las opiniones que aquí se han generado me llevan a pensar que efectivamente habrá que asumir cada quien su responsabilidad, que el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados tendrá que ser mucho más sensible y también crítico, más profundo de los temas. Y me lleva a una expresión que escuché ayer que decía, te ven pero no te escuchan. Y me lleva a dos preguntas. Una es, inicia un ciclo de contracción monetaria, depende de los buenos oficios del gobierno federal en el manejo financiero, finalmente es su responsabilidad. La otra interrogante sería, ¿qué pasará con la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazo, en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios del consumidor? Ya lo estamos viviendo, depende de los buenos oficios del gobierno federal. Yo creo que hoy la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer nosotros? Efectivamente, repensar la ruta crítica de todos los actores. Efectivamente, las secretarías están cumpliendo con su función. El tema que tocó la diputada del subejercicio es una ofensa a la población, que recortemos recursos o se subejerzan cuando hay tanta pobreza, cuando hay muchos programas destinados a subsanar el tema de pobreza extrema en que vivimos, y sin embargo tenemos 2 millones más de pobres en este país. Y bueno, la eficacia en la aplicación de los recursos, yo creo que esta debe ser una obligación y un tema fundamental que va aunado al tema de la corrupción, la transparencia. No podemos ser opacos. Creo que tenemos que decirle a la gente qué es lo que está sucediendo en este país. Y yo creo que también estar muy atentos como Cámara de Diputados, si bien me sumo a la petición de mis compañeros,
tenemos que estar atentos a que no haya reorientación de recursos por el tema electoral. O sea, estamos atentos a que los recursos de este país se tienen que aplicar con toda transparencia, pero sobre todo con esa sensibilidad. Y también es facultad del gobierno federal. Muy bien. Muchas gracias, diputado Romero. Con usted concluimos el programa. Pues hablamos de responsabilidad, un recorte responsable a tiempo, pero la responsabilidad queda en un discurso justificativo. Yo aquí en la Cámara de Diputados hay comisiones de presupuesto y de Hacienda que pueden ejercer esa responsabilidad y pedir cuentas y evaluar la política económica de nuestro país. Desafortunadamente las mayorías no lo permiten. ¿Sí? Tendríamos que abonar y ser responsables de nuestra función legislativa y de nuestra función de control que nos otorga la propia Constitución. Recortes al final del día van a pegar programas sociales. 2015 está un programa de conservación de infraestructura marítimo-portuaria. Esto es apoyar acciones productivas. 225 millones, se ejercieron 119 millones. Programas de escuela de tiempo completo que beneficia a la población, a las madres trabajadoras. 12.500 millones y se ejercieron 6.435. Programa de instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 325 millones y se ejercieron 163. Programa Nacional de Forestación y Desarrollo Forestal, 2.815 millones, se ejercieron 1.258. O sea, se pega socialmente a la clase popular con este tipo de recortes, se desincentiva la producción, proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública, 2.083 millones y se ejercieron 741. Son cifras de Hacienda. Entonces yo pedí al diputado que habláramos con la verdad y con hechos. Son cifras oficiales donde el recorte presupuestal sí impacta a la población y donde tenemos una tarea y una responsabilidad como diputados. Revisemos qué está haciendo Hacienda, no tiene carta blanca de los diputados, ¿sí? Afortunadamente la mayoría aprobó el presupuesto que ahora el mismo Videgaray dice que la Cámara de Diputados aprobó el tipo de cambio y el precio del petróleo, por eso estamos en recorte. Seamos más responsables. Muy bien, bueno, esta convocatoria a la corresponsabilidad de los poderes es quizás uno de los elementos positivos de haber mantenido esta conversación colectiva, esta conversación común de los señores diputados, que yo tuve el gusto de conducir y de coordinar, y solamente queda despedirnos de usted y bueno, acuérdese cuánto costaba un kilo de tortilla hace 7 años, cuánto cuesta hoy, haga sus cuentas, cuelgue sus ajos en la puerta, téngale miedo a los vampiros y si tiene tiempo aquí estaremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.